Morning, teacher. Buenos días, señor Alan. Muy buenos días, señores. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Son 16. Faltan 5. Soto, ¿todavía no arregla la cámara? Muy buenos días. Soto. Buenos días. ¿Qué pasó con la cámara? ¿Todavía no la arreglas? Te veo opaco. Nomás toca, profe. Aguantar nomás. Ok, listo. Ok, listo, señora, vamos a empezar la clase. Yo le pido de favor que activen su respectiva cámara. Buenos días, profesor. No hay problema. Muy buenos días. Señora Yepes, active su cámara, por favor. Buenos días. Buenos días, buenos días. Ok. Esto, chicos, y con respecto, antes de entrar a un nuevo tema de estudio, con respecto a funciones inversas, ¿hay algún problema? Si no, pasamos al nuevo tema. Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Pregunten si tienen alguna curiosidad. Si tienen alguna duda, aún se le complica, pregunten. ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, pasamos al nuevo tema, ¿ya? Okay. ¿No hay preguntas? Pregunten, señores, por Dios, que ustedes son... Tiene que haber alguna duda, alguna todavía que se le complique. Y sí hay muchas cosas que se le complica todavía. ¿Okay? ¿Por qué no preguntan? Okay. Mira, hagamos una idea. Yo estuve revisando las lecciones, ¿no? Y hay una función que está dentro de una raíz. Parece que el tema de lección era, déjenme buscarlo. Aquí está. Profesor, Sí, dígame. yo no pude dar la lección. ¿Cómo la...? En la próxima lección que tome, el puntaje que usted sabe que le puedo automáticamente directo a la lección que no haga. Sí. ¿Cómo? En la lección que tome de nuevo, en esta lección nueva que vaya a tomar, el puntaje que usted saque, le pongo directamente. Ah, ya. Listo.
A ver, señor, con respecto a la función cuadrática, creo que era esta de aquí de la lección. El dato del ejercicio que yo le di era f de x es igual a menos 5x al cuadrado más 10. Más 10. Y yo creo que ese día yo leí los valores para x. Y estaba establecido parte de abajo. Hacia x, y. Los valores para x eran menos 2, menos 1, 0, 1 positivo, 2 positivo, ¿no? ¿Okay? Y usted tenía que calcular cada valor de y, ¿no? ¿Sí o no? ¿Okay? Pero al momento que usted reemplaza cada valor de x, tiene que irlo poniendo dentro de un paréntesis para que no se confunda. Okay. Utilizamos el menos 2. ¿Cómo va a quedar el reemplazo? Menos 5, en paréntesis, el valor de x elevado al cuadrado más 10. ¿Okay? El primer valor, menos 2. ¿Qué es lo que tenía que haber resuelto usted primero? La potencia. ¿Cómo le quedaba? Menos 5. Desarrollaba la potencia y acuérdese que toda cantidad negativa elevada a un exponente par se vuelve positivo. Entonces me va a quedar 4 más 10. Hago el producto. Ya le he dicho que si usted no puede multiplicar, coja la calculadora y diga menos 5 por 4. Y eso le va a dar como resultado menos 20 más 10. Y eso iba a ser igual a menos 20. ¿Okay? Sigamos. Cuando x vale menos 1. Así mismo, ¿no? Okay. Día 5. Ahí quedaba menos 5, todo el debido proceso completo, para que usted no se confunda en el desarrollo del ejercicio nuevamente. Menos 1 elevado al cuadrado me quedaba 1 positivo más 10. Ahí se ingresaba en calculadora y me quedaba menos 5 más 10 y me quedaba 5 positivo. 5 positivo. Okay. Cogíamos el tercer elemento de x, en este caso sería 0. Queda 10. Me quedaba 5. 0 elevado al cuadrado es 0. Más 10. 0 más 10. Y eso me quedaba 10 positivo. Okay. Cuarto elemento de x. Era 1 positivo. Menos 5. Desarrollo la potencia. 1 más 10. Menos 5 por 1. Menos 5 más 10. Y me quedaba otra vez 5 positivo.
El último elemento de X, 2. Primero desarrollaba la potencia menos 5 por 2 elevado al cuadrado, 4, más 10. Desarrollaba el producto, me quedaba menos 20, más 10, y eso me quedaba como respuesta menos 10. ¿Okay? Que yo le pedí ese día a usted. Ese día yo le pedí a usted análisis gráfico y la tabla de valores. Nada más. Yo lo que hubiera hecho solamente análisis gráfico. Una de las dos opciones. Plano cartesiano o diagrama sagital. ¿Okay? Si lo hacía por diagrama sagital, X, Y, valores de X menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Valores de Y, tengo menos 10, menos 10. Por lo tanto, una sola vez. 5, 5 se repiten 2 veces, es positivo. Y tengo un 10 positivo. ¿Okay? Y vemos, vamos a trabajar de Y hacia Y. El menos 10 tiene como antiimagen los dos valores de X. En este caso es menos 2 y a su vez 2 positivos. El 5 tiene como antiimágenes a menos 1 y tiene como antiimagen a 1 positivo. Y el 10 positivo solamente tiene una sola antiimagen. Con eso era basta y usted me decía si es función, si f de x comprende a todos los números reales. Dígame, señor Presilla, ¿esa función comprende a todos los números reales? No. No comprende a todos los números reales. Por lo tanto, f de x será igual a función inyectiva, biyectiva, sobreyectiva. Señorita Emily Martínez, responda a la pregunta. ¿Esa función que estoy dando será función inyectiva, biyectiva, sobreyectiva? No. No lo es. Ok, no lo es. He visto en muchas lecciones que solamente usted se ha equivocado en el reemplazo. En esto de aquí, en reemplazar los valores de X cuando uno ya le determina todos los valores. Okay. Tiene que trabajar despacio. No lo haga al apuro. En la función inversa, yo creo que el ejercicio que le puse a la lección lo desarrollamos en clase, ¿no? Creo que sí. Buscamos la inversa y todo. Entonces, una de las dos opciones. Esta era la opción del diagrama sagital. ¿Cuál era la otra opción gráfica? Plano cartesiano. El plano cartesiano me dice... Okay. Vamos a trabajarlo de 5 en 5. 5. 10. 1. 2. Menos 1.
menos 2, menos 5, menos 10. Ok, veamos cómo me pasa en el plano cartesiano. Cuando x vale menos 2, y vale menos 10, ¿no? O sea, va a estar hacia abajo. Va a estar hacia abajo, ¿no? Cuando x vale menos 1, que va a valer 5. ¿No? Cuando x vale 0, ya va a valer 10 positivo, ¿no? Cuando x vale 1 positivo, ya va a valer 5 también. Y cuando x vale 2 positivo, va a valer menos 10. Okay. Usted hubiera unido los puntos con una regla, igual iba a salir en forma de una B. Y si lo unía en forma manual, le quedaba con forma de una U, ¿no? Quedaba de esa forma en la gráfica, ¿no? Y usted podría seleccionar cualquier punto. Podría seleccionar cualquier punto en la gráfica, ¿no? Se podría usted haber parado. Cuando x vale 0, ya va a valer 5. Se va a parar ahí en todo el eje Y. Un ratito, chicos, un ratito. Vaya estar esos niños, profe. Contrate una niñera, profe. Chicos, recuerden que la clase queda grabada. Ok, listo, chicos, ya. Entonces usted se paraba en el punto 0, 0 para X y 5 para Y. Y ese punto iba a estar referido en todo el eje Y. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho? Trazar una recta con respecto al eje. Okay. Y usted analizaba automáticamente que esa recta está intersectando la gráfica en 2 puntos. ¿Sí o no? En 2 puntos. ¿Y qué habíamos dicho cuando una recta intersecta la gráfica en 2 puntos? ¿Qué habíamos dicho? No es sobreyectiva, inyectiva. No es inyectiva. Es una función. No es inyectiva, no es sobreyectiva, no es inyectiva. Okay. Y por lo tanto, no comprende a todos los números reales. Okay. ¿Por qué? ¿En dónde inicia la gráfica? Cuando x vale 0, y vale 10. Positivo. Ese es el punto de origen. Aquí es donde se origina la gráfica. Si ya se va hacia arriba, tengo 11, 12. Ya no la está empleando la gráfica. Lo está dejando fuera de parte. ¿Okay? Y por ese motivo, esta función f de x
no comprende a todos los números reales. ¿No? Y f de x no es igual a inyectiva, biyectiva, sobreyectiva. ¿Okay? Preguntas hasta ahí. ¿Okay? ¿No hay preguntas? Y recuerden que nosotros, si nosotros trazamos una recta en paralelo al eje X, ¿okay? Ahí sí esta función sería inyectiva, biyectiva, sobreyectiva, y ahí sí cumple todos los papeles. Pero con referencia al eje X, con referencia al eje Y, no cumple la función de acá. Ok, preguntas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, vamos a analizar la función inversa que yo le planteé ese día en el ejercicio. Y lo único que ustedes hubieran hecho era, creo que era seleccionar el literal donde estaban todos los pares ordenados, nada más. Pero para ello primero tenían que haber calculado la inversa. La función que me planteaba el problema era y es igual a x más 1 sobre x menos 2 o f de x. Ok. Y f de x ustedes recuerden que es igual, porque si yo estuviera hablando de la y es igual x más 1 sobre x menos 2. Y ese día yo le puse, determine los valores para x. Y como ya habíamos analizado el día anterior esa clase, le dije, bueno, lo van a hacer, pero así. ¿Qué era lo primero que hubieran ustedes elaborado? La famosa tableta de valores. Pero no hay valores ni para x. ¿No? Usted tenía que determinarlo. Y usted tenía que analizar el denominador. ¿Cuál es el valor de x que me permite igualar a 0 al denominador? 2. 2. 2 positivo. Por lo tanto, el 2 no lo iba a considerar, sino que iba a considerar aquellos números superiores a 2. ¿Okay? Porque en el denominador tiene que quedarme positivo. ¿Okay? Si yo me voy hacia la izquierda, en este caso 2 positivo, hagamos de cuenta la recta numérica. Uy, ya se me sacó el marcador para tenerlo destapado. Aquí tenemos 2 positivos. Si nos vamos hacia la izquierda, tengo 1 positivo. Y si yo le escribo 1 positivo, 1 menos 2, me queda negativo. ¿Okay? Que no vaya a poder trabajar. Porque me dice la regla que el denominador tiene que quedarme positivo para yo poder trabajar y poder dividir y obtener un valor numérico para la variable y. ¿Okay? Entonces, ¿hacia dónde tendría que haberme movido? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Derecha. Hacia la derecha. Y ahí va 3, 4, 5, 6. Entonces los valores para x, 3,
4, 5, 6. Esa era para la función que me planteaba el ejercicio. ¿Qué me pedía después? Obtener la inversa. Como yo ya conozco la función que me está planteando el problema, simplemente la anotaba otra vez aparte. Y me quedaba y igual x más 1 x más 1 sobre x menos 2. ¿Qué era lo primero que íbamos a hacer? Intercambio de variables, ¿no? Para poder calcular la inversa. La y toma el lugar de la x y x toma el lugar de y. Entonces esto me va a quedar x igual a y más 1 sobre y menos 2. Y luego el denominador de dicha fracción pasaba a multiplicar a la variable x y me iba a quedar x por y menos 2 es igual a y más 1. Desarrollaba el producto y me quedaba x por y, xy, menos x por 2, 2x, es igual a y más 1. En el lado izquierdo, aquellos valores que tengan variable y del lado derecho, aquellos valores de x más los coeficientes independientes, más menos los coeficientes independientes. ¿Cómo me quedaba si aplico lo que yo estoy diciendo? Y más 1 Y sobre y menos 2. menos y es igual 2x más 1. ¿Okay? ¿Y qué es lo que tiene en el lado izquierdo? ¿Qué caso de factorización tiene? Factor común, ¿no? Porque hay una letra que se repite. ¿Cuál es aquello? La y. Extraigo factor común y me va a quedar x menos 1 que es igual a 2x más 1. Ese paréntesis está multiplicando la variable y. Pasa al otro lado a dividir y entonces la respuesta me va a quedar y igual 2x más 1 sobre x menos 1. Ok. Ya tengo la función inversa. Y igual 2x más 1 sobre x menos 1. Entonces, ¿qué era lo que usted tenía que haber elaborado aquí? Primero la tabla de valores, poner las dos variables que intervienen, x y y. Pero también no conozco los valores de x, ¿sí o no? Y tenía que haber analizado el denominador. Y ya le he dicho a usted en ejercicios anteriores que cuando no hay alguna variable aquí en el denominador, es más fácil trabajar, ¿no? Pero si lo hay, primero tengo que determinar los valores para x y saber a ciencia cierta cuáles son. ¿Okay? Primero debo averiguar cuál es el valor que me permite a mí igualar a 0 el denominador. 1. Primero lo determino, yo sé que es 1. Entonces, x no tiene que ser igual a 1. No tiene que ser igual a 1.
Si no tiene que ser igual a 1, ¿cuáles serían los valores para X entonces? ¿Hacia dónde me voy a mover? Yo, por ejemplo, tengo la recta numérica, aquí la vamos a trazar, 0, punto de origen. El valor que me iguala a 0. ¿Hacia dónde me voy a mover? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Derecha. Hacia la derecha. Si me muevo hacia la derecha, yo estoy parado aquí en 1 positivo. Si yo me muevo hacia la derecha, ¿cuáles son los valores entonces? 2, 3. 3, 4, 5. Hacia el infinito, pero aquí tengo que coger todos los valores si yo quiero graficar. Entonces, 2, 3, 4, 5. Y ahí se procedía a calcular. Entonces, usted seleccionaba, ya vamos a trabajar con la primera tabla, yo digo y es igual a x más 1 sobre x menos 2. El primer valor de x, 3, ¿no? Consigo 3 más 1, abajo me quedaba 3 menos 2. Ok. Cogía calculadora. Si no sabe cómo ingresar a la calculadora, lo primero que tenía que haber hecho era haber cogido, abrir paréntesis, ingresar los valores numéricos del numerador, luego el signo de división, otro paréntesis, 3 menos 2. Y le quedaba como resultado 4, creo, ¿no? ¿Sí o no? 4. Okay. ¿Qué venía después? El 4. 4 más 1, 4 menos 2. Mentalmente, 5 dividido para 2, 2.5. ¿Sí o no? ¿Qué venía después? Cuando y vale 5, ¿cuánto va a valer? Cuando x vale 5, ¿cuánto va a valer? 5 más 1, 6. 2. Cuando vale 6. 1.75. 1.75. Sí. 1.75. Okay. ¿Cuál era el primer par ordenado? 3,4. ¿Cuál era el segundo? 4,2.5. ¿Cuál era el tercer par ordenado? 5,2. ¿Cuál era el cuarto par ordenado? 6,1.75. Después, ¿qué venía? Obtener los valores para y, ya conozco los valores para x. ¿Cuál era el primer valor para y? Dos por 2, 4, 5, ¿no? ¿5? ¿Sí o no? Sí, 5. 5. Cuando vale 3, 3.5, ¿no? 3.5, ¿no? Sí. Cuando vale 4, 3. 3. Y cuando vale 5, 2,75. 2,75. Y en la lección era haber seleccionado cuál era el literal que estaba en estos pares ordenados. El primer valor de par ordenado de la función inversa, 2,5. El segundo par ordenado de la función inversa,
3,3.5. Tercer par ordenado de la función inversa, 4,3. Cuarto par ordenado de la función inversa, 5,2.75. ¿Qué era lo que tenía que haber hecho usted? Seleccionar solamente el literal donde estaban reflejados dichos pares ordenados. Nada más. Porque no le pedía nada más. Y en la gráfica le pedía, creo. Ahora, con respecto a las preguntas de falso verdadero. Tanto en la función original como inversa, se debe considerar el valor numérico igual a 0 al denominador, sí o no. Alguien que responda. Rapidito, abra el micrófono. Tanto en la función original como en la función inversa, se debe considerar al valor numérico que igual a 0 al denominador, falso o verdadero. Falso, porque solo es en la inversa. Exactamente. No, tanto es... Se cuenta que los datos originales aquí. Hay un valor que me iguala a 0, ¿no? Por eso dice la pregunta, tanto en la función original como en la función inversa, lo que yo debo analizar o darme cuenta es si el denominador tiene variable. Entonces, tanto inversa como en la función original que me plantean, hay variables, ¿no? Es la X. ¿Okay? Y era falsa. ¿Cuál era la otra pregunta de falso verdadero que había? Para hacer función inyectiva, cada elemento del conjunto de partida debe tener como referencia a 2 elementos del conjunto de llegada. Señorita. Verdadero. Verdadero. A ver. Es falsa. Falso. Es falso. Estaba trabajando con la función inyectiva. Estaba 3, 4, 5. Tengo menos 2, 0, 2 positivos. Si usted me dice 2 valores del conjunto de llegada, no, yo esto es lo que le estoy preguntando. ¿Okay? Inyectiva la función. Estamos utilizando la inyectividad. ¿Okay? La pregunta me dice, para hacer función inyectiva, cada elemento del conjunto de partida debe tener como referencia a 2 elementos del conjunto de llegada. ¿Cierto? Pero ¿qué me dice la definición de inyectiva? Cada elemento del conjunto de partida debe de tener como referencia a un solo elemento del conjunto de llegada. Y como veis en el gráfico, hay 2, ¿no? Por lo tanto, era la respuesta falso. Era falso. Sí. Y por ahí hubieron algunos que me contestaron verdadero. Si lo hubiese puesto como una lección dentro de la plataforma, ustedes se asustaban con las calificaciones que hay reflejadas ahí. Okay. Bueno, chicos, yo creo que con esto queda clarito todos los temas con referente a función inyectiva, función sobreyectiva, función inversa, que es lo que debo de analizar cuando hay un planteamiento de una función fraccionaria y que aparezca la variable en el denominador. Hay que tener mucho cuidado cuando se haga el planteamiento. No se despida todavía, que hay que hacer el cálculo. No se me vayan, activen la cámara.